domingo fue Día del Padre y mi hijo me preguntó, ¿qué haces, papá? Y bueno, hay papás, profesores, médicos, carpinteros, pero ingenieros de innovación. ¿Cómo le explico a mi hijo lo que hago si ni siquiera en las propias empresas donde trabajamos nos entienden? Y es que la innovación cuesta entenderla por lo abstracta que es. ¿Y por qué es abstracta? Porque nace en una idea, sin cuerpo y sin forma en la mente del innovador, y esa idea se tiene que transformar en concepto y ese concepto en un proyecto para finalmente ser ejecutado, porque es allí como proyecto donde ya tiene definido un alcance, un presupuesto o algún horizonte de tiempo. Idea, concepto y proyecto son tres estados diferentes de una iniciativa. Y no podemos pedirle a las ideas que se comporten como proyecto. Eso es como cuando llegamos a una reunión y traemos una idea y lo primero que nos preguntan es, ¿cuándo está listo? ¿Y qué presupuesto tienes? ¿Y cuáles son los beneficios? Y ya va, es una idea. No puedo responder esas preguntas. Por eso necesitamos un proceso para ir de A hasta B. Un conjunto de etapas que nos permitan transformar la idea en concepto, el concepto en proyecto e incrementar la probabilidad de éxito. Si yo los invitara a todos ustedes a participar en una empresa que tiene el 75% de probabilidad de fracasar, ¿lo harían? Difícil, ¿verdad? Desafortunadamente, ese es el desempeño de la innovación. Estudios independientes de Arthur D. Little o EY han encontrado que sin importar si la innovación es en productos, en procesos, en nuevos modelos de negocios o iniciativas digitales, hay una altísima probabilidad de fracasar. ¿Qué podemos hacer para revertir esta tendencia? Porque lo que nos dicen esos números es que la innovación es un proceso ineficiente, pero es muy necesario para las organizaciones. Las empresas tienen que desarrollar esta capacidad empresarial para permitirse mantener relevantes en el tiempo y garantizar su sostenibilidad. Después de haber trabajado en más de 50 proyectos de consultoría en los últimos 7 años, estoy convencido de que todos podemos aprender a innovar. Solo hay que saber gestionar el riesgo y la incertidumbre para aprender a levantar la información de una manera ordenada y perderle ese miedo a fallar. Bueno, pero ¿dónde aprendo a administrar el riesgo y la incertidumbre? Porque no lo enseñan ni en clases ni en la universidad. Son un conjunto de experiencias que nos van forjando una mentalidad para asumir la innovación. Y no me refiero a una mentalidad innovadora, sino me refiero a una forma de asumir el proceso de innovación. Necesitamos tener una actitud para la experimentación, una actitud para asumir los riesgos y una actitud para permitirnos fallar. Yo aprendí a experimentar en mi tesis de pregrado. Yo soy ingeniero metalúrgico y mi tesis de pregrado consistió en comparar unos materiales. Teníamos una norma, un procedimiento, un conjunto de pasos donde colocábamos los materiales y estos materiales deberían, con este ensayo, generar una curva en forma de montaña tal como lo ven allí en pantalla. Dependiendo del material, la curva iba a ser más angostita, más ancha, más alta, más baja, pero siempre en forma de montaña. ¿Qué ocurrió? Algunos materiales se comportaron totalmente diferentes. ¿Por qué sucede esto? Si yo estoy siguiendo un procedimiento, un protocolo, un conjunto de pasos, ¿por qué no obtengo el resultado? Esto es como si en casa estuviéramos preparando unas galletas y mezclamos la harina, el huevo, la leche, el chocolate, preparamos la galleta, lo metemos en el horno y cuando sacamos la bandeja del horno, ¿qué encontramos? Un pan. No tiene sentido, ¿verdad? Allí fue donde entendí lo que significaba la palabra incertidumbre. No ser capaz de predecir lo que podría ocurrir. Y para enfrentar la incertidumbre, la clave está en la experimentación. Ser capaz de identificar variables, de aislar variables, de evaluar las variables para poder modelar un fenómeno, para poder modelar un proceso y comprenderlo. Vean cómo después de mucha experimentación logramos generar esa curva azul en forma de montaña para clasificar el material.
¿Cuánto de esto se parece a la innovación? Nos enfrentamos a muchísima incertidumbre sin saber por dónde empezar o qué hacer primero. Y ante esa incertidumbre, el mensaje es experimentar. Ahora, no solo aprender a administrar la incertidumbre, también tenemos que aprender a asumir riesgos. El riesgo más importante, más interesante que me he enfrentado hasta ahora fue cuando desarrollamos la tecnología para fabricar un nuevo producto para el sector metalmecánico en un país de Centroamérica. Tuvimos el dilema de comprar o hacer. Imaginemos que todos los que estamos en esta sala virtual pertenecemos a una pequeña aldea y yo voy a abrir una panadería. Así que tengo dos opciones. Compro el horno que fabrica 95,000 panes al día o fabrico mi propio horno adaptado al tamaño de este pueblo. Eso fue lo que nos ocurrió. Comprar la tecnología para este nuevo producto lo hacía inviable desde todo punto de vista. Así que nos embarcamos en una aventura para construir nuestro propio proceso, desarrollar nuestra propia tecnología. ¿Saben por qué fue posible lograr el objetivo? Porque la empresa nos dio licencia para fallar. Fueron casi 5 años desde que dibujamos el proceso en una pizarra hasta que finalmente pudimos generar y fabricar los productos en cumplimiento de las especificaciones para los clientes. Imaginemos y tengamos una dimensión de todas las variables, condiciones, insumos que tuvieron que considerarse para poder permitir generar este producto. Muchísimos aciertos, pero todavía muchísimas más fallas y errores. Y una de las claves para no frustrarse ante tanta falla y ante tanto error no es concentrarse en el resultado, es enfocarnos en las preguntas. Tenemos que aprender a encontrar las preguntas correctas que nos ayuden a aclarar esos problemas y entender esas fallas que estamos teniendo en nuestros procesos de innovación. Y tenemos que tener mucho cuidado porque las empresas están confundiendo supuestos e hipótesis con datos y hechos. Y lo que esto está ocurriendo es que asumimos como ciertos supuestos y ciertas hipótesis y asumimos cuotas de innovación, cuotas de riesgo, incertidumbre que no podemos administrar y eso genera el fracaso. Por eso tenemos un 75% de ineficiencia en la innovación. Así que el llamado es a que podamos prototipar muy rápido, para poder fallar rápido, levantar información y poder entonces asumir cuotas de riesgo, incertidumbre que podamos administrar para echar adelante nuestro proyecto de innovación. Vean lo que ocurrió cuando diseñamos una solución digital. Lo primero que hicimos, sin invertir un solo peso en una plataforma o en tecnología, antes de echar cualquier línea de código, fue escribir en papel cuáles eran las ideas y cuál era el alcance de esta solución. Eso nos llevó a preparar un concepto que fuimos a testear con clientes y a probar qué funcionaba y qué no funcionaba. Estos prototipos nos permitieron dimensionar todo el flujo de trabajo. Y vean en esa figura de abajo cómo a pesar de que el flujo evolucionó, cada circulito rojo es un cambio, es una mejora, es una nueva versión para llevar a la solución a un siguiente nivel. Más prototipos para asegurarnos que los clientes entendieran y pudieran ver el valor que nosotros estábamos buscando plasmar. Los prototipos se convirtieron en conceptos y esos conceptos ya validados se convirtieron finalmente en un proyecto. Un proyecto que se convirtió ya en un caso de negocio que pudimos presentar a una junta directiva para solicitar recursos hacia la implementación. Vean todo el viaje desde A hacia B para permitir materializar una idea. Desde A a B hay un viaje de experimentos, hay un viaje de aprendizaje. Sin duda, ese es el viaje de la innovación. Y si nosotros disfrutamos ese viaje de experimentos y ese viaje de aprendizaje, les aseguro que vamos a disfrutar el viaje de la innovación. Así que cuando mi hijo se acercó y me preguntó, ¿qué hago? Yo le respondí que vivo mi propósito. Acompaño a las personas a aprender a innovar. Muchas gracias.